Necio es quien admira otras ciudades sin haber visto Roma. Con estas palabras del gran Petrarca, quiero darles la bienvenida un domingo más a nuestra conversación de arte. Y como ya habrán imaginado, el tema que les propongo hoy, sobre el que conversar, no es otro que el de el arte romano. Comenzábamos, si se acuerdan, el domingo pasado, profundizando un poco en el arte griego. Por eso creo que sería muy interesante comenzar en estos programas siguientes a hacer un pequeño recorrido desde la Grecia hasta nuestros días de lo que llamamos los movimientos y las etapas artísticas, que creo que puede ser impresionante el poder conversar juntos sobre cada una de ellas. Es verdad que existe hoy una polémica historiográfica entre los que opinan que el arte romano es simplemente una imitación del arte griego y que no aporta nada nuevo, y los que opinan que sí que existen diferencias, entre los que sinceramente les confieso me encuentro yo, porque no podemos decir que el arte romano sea simplemente una copia del arte griego. Como siempre digo, un arte se lo debe en gran parte a toda la herencia que realmente le ha antecedido, ¿no? Pero no es una copia. Veremos que el arte romano tendrá grandes novedades. ¿Por qué? Porque el arte romano, como siempre digo, es la expresión de una cultura, de una sociedad. El arte romano es un producto de la sociedad que la creó, condicionado, por tanto, por su estructura socioeconómica, que es muy diferente de lo que fue la cultura griega, y por otras necesidades que tenía que satisfacer y otras preguntas y cuestiones abiertas a las que tenía que responder. Por eso vemos que cuando Grecia vivía su esplendor, Roma era simplemente una pequeña aldea de la región que hoy incluso se llama del Lacio, que encontramos en el centro de Italia. Ellos vemos que empezaron a contar desde aquel año mítico ya 753, que es el año cero. ¿Y por qué este año? Bien lo sabemos, según esa leyenda, en este año tuvo lugar pues la fundación de la ciudad de Roma, ¿no? Cuenta esta leyenda, por muchos quizá, creo que casi todos conocida, del famoso Rómulo y Remo, que eran dos hermanos gemelos, hijos, sabemos, del dios Marte y descendientes de Eneas, que es ese gran héroe troyano. Como el gobernante de la región temía que pudieran quitarle el trono, por ello ordenó que asesinaran a estos dos niños, que según esta leyenda serían los herederos de aquel trono. Sin embargo, sigue la leyenda que el hombre al que le encargaron aquel infanticidio, pues viendo a aquellos pequeños, fue incapaz de hacerlo. Por eso los metió en aquella cesta y los lanzó río abajo del Tébre, pensando que quizá pues o alguien los cogería y así no morirían, sin saber ni su origen, y así pues no ser un peligro para el trono de aquella Roma de entonces, ¿no? Sin embargo, aquellos niños, como bien sabemos, fueron a parar a los pies de lo que conocemos hoy como el centro de la fundación de esa ciudad, que es el monte, la colina palatina, ¿no? Allí bien sabemos pues que una loba pues los acogió y junto con otros animales pues los cuidó, los amamantó, de tal manera que aquellos dos niños crecieron, ¿no? Quizá, como en cualquier historia mitológica, cualquier leyenda, pues está fundada en gran manera sobre la tragedia, ¿no? Y entonces, cuando aquellos niños crecieron, pues Rómulo discutió con su hermano y lo mató. De ahí pues viene el nombre de la ciudad de Roma, al menos
el origen mitológico a aquella leyenda. Por eso consideramos, como hacemos siempre, esta introducción para contextualizar este arte en una sociedad, porque si no, no entenderíamos el arte del que vamos a hablar, si no tenemos claro por todas esas etapas apasionantes que pasó, digamos, esta Roma, pues consideramos que aquel año 753 a.C. es la fundación de Roma, ¿no? Así se denominará a partir de hasta Jesucristo, pues incluso cuando hablamos de contabilizar el tiempo, ¿no? Siempre se dirá un año ad urbem Roman, ¿no? Ad urbe condita, cuando se fundó desde la ciudad hasta nuestros días, ¿no? Por eso vemos que esta ciudad desde este año pues fue fundada por ese pueblo del Lacio que llamamos hoy los romanos, ¿no? Vemos como del año 753 a.C. al 510, 509 más o menos, la ciudad de Roma va a estar gobernada por 7 reyes, ¿no? El primero ya hemos dicho quién es, Rómulo, que realmente será el único nacido y romano, ¿no? Después los reyes pues pertenecerán todos a ese pueblo que se llama los etruscos, ¿no? Ya que Roma pues cayó bajo la dominación etrusca hasta este año 510-509 a.C., cuando los romanos van a lograr expulsar al último rey etrusco, que como sabemos era Tarquinio Severo, y entonces pues estos romanos, cansados de los reyes, pues van a inaugurar y a fundar lo que llamamos ese periodo de la República Romana. Aquí es cuando va a comenzar toda la gran expansión de esta cultura, de este arte y de este imperio, ¿no? Roma vemos que siempre fue un pueblo acosado, ¿no? Por eso van a aprender a vivir permanentemente en este estado de guerra, y la estrategia de Roma va a ser muy sencilla, así la han definido incluso los grandes tratadistas, ¿no? Algo que ha pasado ya a nuestro vocabulario común y que hace parte de lo que llamamos pues esos aforismos, ¿no? Es sencillo lo que fue pues esta estrategia de Roma, ¿no? Y es que la mejor defensa es un buen ataque, y así vivieron a lo largo de toda la historia de la Roma antigua. Y así comienza esta expansión por toda la península que llamamos hoy italiana, ¿no? Vemos como en el siglo III ya esta República Romana había absorbido el reino etrusco y todo el resto de Italia, ¿no? Pronto pues van a ser atacados esta Roma pues por todo el peligro, fijaros, que suponía pues este gran imperio que se iba consolidando, sobre todo pues por los grandes dominadores del Mediterráneo vecinos a esta Roma, que sin duda el más destacado era Cartago, ¿no? Esto va a ser decisivo, por eso lo señalamos en la historia de Roma y también en la expresión de su arte, ¿no? Es lo que pues denominamos también pues por esas guerras púnicas, ¿no? Porque de estas guerras contra los cartagineses pues va a ser el que Roma va a salir como la gran dominadora, la gran, digamos, vencedora, y la que se va a apropiar de todo lo que llamamos el mar Mediterráneo occidental, ¿no? De tal manera que después de estas guerras también el Imperio Romano se va a hacer con la conquista de todo el Mediterráneo oriental, de tal manera que ya prácticamente pues todo ese mar pertenecerá a esta civilización romana, ¿no? Tanto es así que sabemos que los romanos pues denominaron al mar Mediterráneo el Mare Nostrum, nuestro mar, porque ciertamente pues era de ellos, pertenecía el dominio del Mediterráneo pues a esa gran cultura, ¿no? Vemos que esta república va a durar hasta el año 30 a.C., cuando después de César Augusto va a ser proclamado emperador y la República Romana va a acabar y va a dar lugar lo que llamamos al Imperio Romano, ¿no? Augusto va a vivir, como sabemos, más o menos hacia el año pues 14, ¿no? Y con él va a ser ya el cenit de lo que será
pues militar y cultural del imperio, ¿no? A partir de aquí ya hasta el año 476, que es cuando ya pues se deshace el imperio de Occidente romano, pues va a ir realmente en un gran declive, ¿no? Tras Augusto vemos pues que vendrá emperadores de la talla de Tiberio, de Calígula, de Claudio, y desde luego el que quizá ha pasado a la historia como un hombre que realmente no era un dechado de virtudes, que fue Nerón, que ciertamente es uno de los que yo creo que arruinó verdaderamente el imperio y ya fue, digamos, la puntilla, como decimos vulgarmente, a que aquel imperio ya pues llegara a declinar, ¿no? De esa manera, ¿no? Y así vinieron un montón de emperadores más, ¿no? Luego vemos como el año ya pues marcará un hito, un antes y un después en esta cultura romana y en el arte romano también, ¿no? Será el año 313 cuando bajo pues el reinado del emperador Constantino pues se va a dar el famoso edicto de Milán, ¿no? Por el que el emperador va a proclamar al cristianismo pues como una religión oficial del Estado y va a trasladar en este año la capital de Roma a Bizancio, a Constantinópolis, que es lo que llamamos hoy pues la ciudad de Estambul, toda o prácticamente pues en ese territorio de Turquía, ¿no? Va a acabar aquí, fijaros, en este año lo que llamamos el arte romano como tal, y vamos a dar origen ya a lo que llamaremos el arte paleocristiano, ¿no? Al menos así lo considero yo, ¿no? Muchas veces, ¿por qué preguntamos? Constantino cambió la capital de Roma a Bizancio, a Constantinópolis, por una razón muy sencilla. Roma era pues el legado y tenía toda la connotación de la Roma pagana, de la Roma de los emperadores que se habían creído dioses, pero también era la capital de una Roma donde era llena de conspiraciones, de vicios, de depravación incluso moral, ¿no? De tal manera que Constantino va a querer borrar de su imperio esa imagen de lo que había sido todo lo anterior de la Roma pagana, ¿no? Y quiere hacer un nuevo imperio romano desde unos parámetros, desde unos, digamos, valores éticos, políticos, morales, también sociales, económicos, totalmente distintos de lo que había sido la antigua Roma, ¿no? Por eso va a trasladar pues esta capital del reino, del imperio, a Constantinópolis, ¿no? A Bizancio, ¿no? ¿Y qué va a ser el centro y digamos la fuerza pivotante de este gran imperio? No será ya la mitología, no será ya la fuerza, digamos, militar, sino que será sencillamente el evangelio y el cristianismo, ¿no? Y esto es donde van a hacer, y esto es fundamental, por eso lo digo, porque desde aquí va a ser ya el origen de una nueva era, de una nueva cultura, de una nueva civilización, de un nuevo occidente, como queramos llamarlos, cuando ya realmente comienza el cristianismo, ¿no? Vemos que luego en el año 379 va a ser también un año fundamental en esto que llamamos el Imperio Romano, la historia de Roma con Teodosio, ¿no? Porque va a ser, como bien sabemos, cuando va a separar el imperio en dos grandes partes, ¿no? Por una parte el Imperio Occidental, cuya capital la va a poner en Ravenna, que va a darle a su hijo Honorio, ¿no? Y otra parte, pues la oriental, cuya capital, pues como hemos dicho, será Bizancio, ¿no? Que va a gobernarla su hijo Arcadio, ¿no? La parte oriental va a transcurrir, que lo veremos en el próximo domingo, también impresionante, lo que llamamos el arte bizantino, ¿no? Que es lo que pues vamos a ver hasta en el próximo programa y que va a ser muy distinto del arte que se va a hacer en la parte occidental, ¿no? Ya en el año 475 sube al poder el último emperador, digamos, de este imperio de Occidente, que es Rómulo Augustulo, y un año más tarde sabemos que Odoacro, que era el rey de los Érulos, pues lo va a destituir, poniendo fin al gran imperio romano de Occidente, ¿no? El cual, pues como sabemos por la historia, se va a deshacer pues en los reinos germánicos, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque todo el sueño, incluso luego Carlomagno, incluso para mí, el sueño de esto que llamamos la Unión Europea, el sueño es una Europa unida, que es reconstruir
este imperio romano, ¿no? Carlomagno, llamará el Sacro Imperio, ¿no? El mismo nuestro Carlos I, Carlos V de Alemania, ¿no? El mismo Felipe II, IV, toda la época histórica lo que va a querer es mirar a Roma para reconstruir lo que fue aquello, ¿no? Incluso agrandarlo, ¿no? Porque la referencia será siempre el Imperio Romano, ¿no? De ahí la gran, digamos, importancia que tiene el estudio de esta historia y de esta cultura, ¿no? Por eso es apasionante este programa, al menos para mí, ¿no? El arte romano nos va a enseñar una cosa muy importante, queridos amigos, queridas amigas, que no podemos contentarnos con el mínimo, ¿no? Ahora iremos viendo algún ejemplo porque no tenemos tampoco, como decimos siempre, mucho tiempo, pero fijaros, los romanos siempre fueron sublimes, siempre miraron a lo excelso, no se contentaron con el mínimo esfuerzo, ¿no? Y esto lo vemos en las obras, por ejemplo, de ingeniería públicas, ¿no? Resulta que se encontraban con un río, tenían que atravesar el río y te hacían esos puentes maravillosos que aún hoy persisten, ¿no? Fijaros qué diferencia si lo tuviéramos que hacer nosotros, que haríamos cualquier chapuza, ¿no? O mismamente llevar agua, ¿no? Tenían que abastecer de agua las ciudades y ¿qué hacían? Pues te construían nada menos que esos impresionantes acueductos como el que conservamos en nuestra ciudad de Segovia, ¿no? Para ver que el arte romano nos ha enseñado tantas cosas, ¿no? En fin, quisiera terminar esta introducción que creo que ha sido un poquitín larga, pues hemos resumido tanto la historia de Roma para poder entender luego el contexto donde nace este arte y cada obra, como luego iremos viendo, que yo quisiera terminar esta introducción con esa frase de Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? Ese artista del Renacimiento que tanto se inspiró, digamos, en las esculturas romanas, ¿no? Decía Miguel Ángel una cosa que yo creo que nos enseña este arte romano y lo define muy bien, ¿no? Decía él siempre en una carta, ¿no? Que el mayor peligro para la mayoría de nosotros no es que nos pongamos una meta demasiado alta y no la consigamos, sino que nos pongamos una meta demasiado baja y al final la consigamos. Unas palabras muy sabias que nos sirven para nuestra vida, pero que ciertamente va a resumir muy bien lo que será este arte romano que vamos a ver, que siempre se pusieron metas altísimas. Acompáñenme, les invito a descubrir este mundo apasionante. Conscientes de que no es un tema fácil al que nos enfrentamos hoy, porque son tantos siglos, tantas obras, por eso vamos simplemente a hacer un pequeño recorrido a esto que llamamos el arte romano y sobre todo pues quisiera comenzar, como solemos hacer siempre, pues dando unas notas características de lo que podíamos decir pues se consolida como arte romano, ¿no? La primera cosa que tenemos que decir es que Italia, sin duda ninguna como la vemos hoy, era en la antigüedad, era una nación mediterránea que estaba incluida dentro de ese movimiento cosmopolita que llamamos el helenismo, pero con una gran diferencia, y es la hegemonía que durante siglos va a ejercer Roma, su ciudad. Así que de un lado nos vamos a encontrar con un estilo que ciertamente es la prolongación del arte helenista, es, digamos, el sucesor de la herencia etrusca, pero a la vez nos encontramos con elementos originales que lo van a caracterizar, como la arquitectura, el retrato y el relieve histórico, que para mí son las tres cosas originales, ciertamente, de este arte romano. Otra cosa muy importante es que el arte estará al servicio del imperio. Otra de las notas que al menos para mí conviene que también quede resaltado, ¿no? No es ya simplemente un autor, una idea filosófica,
no es un ideal como se buscaba en la antigua Grecia, sino que era un arte al servicio del imperio. Por eso esta visión utilitaria es esencial a la hora de enfrentarnos a ver el arte romano. Basta ir a Roma, basta ir a, incluso en España, tantos pues edificios que tenemos, que conservamos de esta civilización romana para darnos cuenta de esto, ¿no? Es una visión totalmente utilitaria del arte que nos va a presentar una igualdad de formas en lugares distantes y en una escala totalmente desconocida hasta entonces, ¿no? El ciudadano romano es antes que nada un militar y un político, como lo recordará Virgilio una y otra vez en la Eneida, ¿no? Dice él: otros sabrán mejor hacer respirar el bronce o tallar el mármol con rastros vivientes. Tú, romano, no olvides que tu arte será el de gobernar a los pueblos. Nadie como Virgilio en este texto de la Eneida ha definido mejor lo que es el arte romano. Por eso estudiar este estilo debe llevarnos a indagar acerca de sus aportaciones según las nuevas necesidades generadas por el mundo único. Sobre 70 millones de personas, fijaros, en aquella época, que configuraban más o menos este imperio romano. Por lo tanto, lo que tenemos que tener muy claro, ya que hemos visto el arte griego, es que es importante que destaquemos por todo lo que hemos dicho que el arte romano no celebrará a los dioses como los griegos ni la vida como los etruscos, sino que veremos que el arte romano lo que va a celebrar ante todo es la grandeza de Roma y de los romanos. ¿Qué características, por tanto, podemos ver del arte romano? Ya hemos dicho lo principal, yo creo, ¿no? Por una parte vemos pues esa influencia griega a la que se le agregarán novedades como la utilización de nuevos materiales, diferentes sistemas constructivos y sobre todo modificaciones en los órdenes, arquitectónicos, ¿no? Sabemos que teníamos el dórico, el jónico y el corintio, a que los romanos pues le van a sobre todo a añadir uno que llamamos el orden compuesto, que está formado pues del jónico y el corintio, ¿no? Y otro pues típicamente del imperio romano que llamamos pues todo el estilo toscano, ¿no? A la vez, otra de las novedades vamos a ver que es esa tendencia a lo colosal debido a sus edificaciones de gran tamaño, ¿no? Esto es una cosa muy curiosa porque fijaros, si vemos hoy todos los totalitarismos, las dictaduras que hemos tenido a lo largo del siglo XX y aún hoy, hay un elemento común que es ver Roma como ese ideal de todo eso, ¿no? Y vemos como los fascismos, las dictaduras, todo lo que van a hacer estos dictadores van a ser pues emular, copiar esa grandiosidad de esos edificios que llamamos de hecho pues arquitectura fascista o dictatorial, ¿no? Lo podemos ver un ejemplo clarísimo pues en la Roma de Mussolini, que es el EUR, o en tantos edificios, por ejemplo en España, como puede ser, qué sé yo, el de nuevos ministerios, ¿no? Que buscaban la grandiosidad pues de una historia realmente pues ya pasada, ¿no? Esto es algo muy curioso que va a hacer Roma incluso pues en los que se fijaban, ¿no? En esos totalitarismos en este imperio romano, ¿no? Vemos también como su característica propia es destacar, como hemos dicho, sobre todo los aspectos políticos y utilitarios de sus obras, ¿no? Evidentemente también con un fin decorativo, ¿no? En técnicas como la escultura vemos que se abarca la perfección y la similitud con la cultura griega, pero va, si cabe, a predominar más el realismo, ¿no? Y las figuras humanas, pero sobre todo no tanto con ese ideal de belleza, sino con ese carácter narrativo de la escultura, de la pintura, del mosaico, evidentemente sin olvidar la belleza, ¿no? ¿Qué periodos tenemos en el arte romano? Lo hemos dicho ya antes, ¿no? En la introducción que he hecho, pues hay tres grandes periodos, ¿no? Por una parte la monarquía,
que como sabemos va del año 753 antes de Cristo, que es la fundación de Roma, hasta el año 510 antes de Cristo, donde los romanos van a expulsar a los etruscos y convierten así la monarquía en una república, ¿no? Luego está el segundo periodo, que es el periodo de la República Romana, que va a ir desde el año 510 antes de Cristo al 27, antes de Cristo, pues que va a ser, digamos, pues el fin de la República y el inicio de lo que llamamos el Imperio Romano, ¿no? ¿Por qué estas fechas? Pues al final vemos que en el 500 se funda la República, en el 450 antes de Cristo van a colonizar toda Italia, hacia el 300 antes de Cristo es cuando se da pues toda esa conquista, ¿no?, de Egipto por parte de Roma, y ya en el 27 antes de Cristo el Imperio Romano, ¿no? Y ya la última etapa, sobre todo en el Imperio de Occidente, porque como sabemos el Imperio de Oriente será mucho pues más largo, pues vemos que el imperio durará del 27 antes de Cristo al 476 después de Cristo. Aquí lo esencial de esta época, que es sin duda ninguna lo que marcará un antes y un después en la historia, que es el nacimiento de Cristo, ¿no? Pero también vemos el nacimiento pues del imperio gracias a Augusto Octavio, la construcción del foro, del mausoleo de Augusto, y ya pues toda la decadencia de Roma, pues que va a ser sobre todo a partir ya del siglo III después de Cristo, y que no se podrá alargar ya más del 476 después de Cristo. Visto de una manera muy general estas características, más que características, los fundamentos de este arte, me gustaría dividir el programa en tres grandes apartados, ¿no? Porque es imposible, al menos para mí, hacerlo de otra manera, y creo que puede ser un resumen muy bonito a la hora de enfrentarnos, de ver, de gustar la belleza que a mí me apasiona del arte romano, ¿no?, de la cultura romana, de la civilización romana, ¿no? Por eso vamos a dividir en tres bloques, que creo que son los tres bloques esenciales de las artes, como puede ser por un lado la arquitectura romana, donde va a estar influenciado mucho lo que llamamos la ingeniería civil, ¿no?, que pues ahora nos explicará la doctora Balbanuz. Después, pues otras dos artes pues que están dentro de lo que llamamos las artes plásticas, como es la pintura y por otra parte pues la escultura, ¿no? El mosaico va, yo creo, lo vamos a tratar dentro de la pintura, ¿no? Yendo a ese primer gran bloque, que es la arquitectura romana, vemos por tanto cómo la arquitectura romana se va a caracterizar por un carácter civil, no tanto religioso como hemos visto en la antigua Grecia, y entonces va a estar basada sobre todo en la línea curva, ¿no? Esto es algo muy particular del arte romano y que al menos para mí es la gran diferencia con el arte griego y la gran novedad, ¿no? Porque no se va a adoptar ya como un arte basado en lo lineal, en la línea recta, sino en la línea curva, ¿no? Por eso se van a introducir novedades técnicas impresionantes, como va a ser el arco, la bóveda y sobre todo el uso de la cúpula, ¿no? Es verdad que tiene una influencia grande, ya lo hemos dicho muchas veces, de origen griego, pero sin embargo, como ya hemos anticipado antes, va a introducir novedades como la columna toscana, ¿no? ¿Qué es esta columna toscana? La ven ahora mismo en nuestras pantallas, ¿no? Es, al menos para mí, también de una belleza increíble, ¿no? Una columna que vemos que es un capitel semejante al dórico, que tiene un fuste liso y que va apoyado sobre una base, ¿no? Y luego, pues, el que vemos también ahora en nuestras en nuestras pantallas, que es lo que llamamos el orden compuesto, que va a ser sobre todo luego en el barroco, pues muy utilizado, ¿no? ¿Qué significa este orden compuesto? Pues vemos que es un capitel corintio con las volutas del arte jónico, ¿no? Y luego lo que decíamos antes, entre los nuevos materiales, pues va a ser el uso de una especie de hormigón o mortero, cuya base va a ser de arena y cantos rodados, ¿no?, que hasta entonces no existía, ¿no? La arquitectura vemos por tanto cómo adquiere ese predominio de obras públicas al orden de la sociedad y el urbanismo, ¿no?
Y ahora, pues para hablarnos de estas obras públicas, pues le voy a dar la palabra y la voz a doña Balbanuz Peña García, que nos va a acompañar también en este programa, pues hablándonos un poco de esta arquitectura civil que creo que es la gran contribución también del arte romano. La ingeniería civil romana fue uno de los pilares básicos sobre los que se construyó el Imperio Romano. Este dispuso de la mejor capacidad técnica del mundo antiguo y que utilizó para controlar este y explotarlo durante más de 500 años. Aun siendo los ingenieros romanos los mejores de la antigüedad, no hicieron sino seguir los patrones de sociedades antiguas, pero perfeccionando las técnicas que permitieron la evolución de la ingeniería. Las obras en las que más destacaron fueron en acueductos, en puentes y en edificios públicos. La ingeniería tuvo un gran desarrollo y perfección en Roma, como lo demuestra la construcción de abastecimientos de agua o poblaciones con toda la infraestructura de canales y acueductos que ello conlleva, el saneamiento de las ciudades, las defensas y las vías de comunicación, calzadas y puentes, que tanta importancia tuvieron en el imperio. Podemos afirmar con algunos autores que mientras Grecia fue arquitectura, Roma fue ingeniería. Los ingenieros romanos son herederos de los ingenieros de Egipto y de Mesopotamia, más que de los griegos. Quizá los ingenieros romanos no fueron originales, pero sí que fueron los mejores de la antigüedad, al poner en práctica muchas de las ideas de sus predecesores. En primer término, y en cuanto a los materiales que emplearon, hay que destacar como materia prima la piedra, la arcilla, la argamasa y la madera. La piedra utilizada al principio era el tufo. Posteriormente se utilizó el mármol de Carrara. La arcilla se utilizaba para construir ladrillos y tejas. La maquinaria constructiva que se utilizó, dado el colosal tamaño de algunas de sus construcciones, eran grúas, poleas, andamios y cimbas, sin olvidar también la importante labor que llevaban a cabo los topógrafos romanos. La ingeniería civil romana vamos a dividirla en tres grandes grupos para comprenderla mejor. El primer bloque son las vías de comunicación y dentro de ellas las calzadas, los puentes y los puertos. Segundo bloque es la ingeniería hidráulica y dentro de ella las termas, las cloacas y los acueductos. Y en tercer lugar lo que podríamos llamar ingeniería militar, constituida por las murallas. En cuanto al primer bloque señalado, las vías de comunicación, hay que comenzar por las calzadas. Las ciudades romanas estaban interconectadas por calzadas que se construían cavando una zanja y rellenándola de piedras de distintos grosores hasta nivelar el terreno y recubriéndolas con una última capa de material de grano fino. Las ciudades también estaban atravesadas por calzadas con aceras ligeramente elevadas que disponían de bloques de piedra separados regularmente entre sí para cruzar de una acera a otra y para poder pasar entre las piedras. La separación entre las ruedas de los caballos era siempre la misma. Ejemplo de calzada, pues tenemos la Vía Apia, la primera carretera importante de Europa, que unía Roma con Capua. Todas las vías estaban recogidas en el itinerario de Antonino. También muy importante la Vía Augusta, que enlazaba Cádiz con Roma, o la Vía de la Plata, que unía Astorga con Sevilla. El segundo tipo de construcción que me ha señalado son los puentes. Los puentes cumplen la función de salvar obstáculos naturales como ríos o valles profundos. La mayor parte de estos puentes se construyeron en piedra, aunque algunos se construyeron en barro cocido. Como ejemplo de puente romano, pues tenemos el impresionante puente de Alcántara, que cruza el río Tajo, la localidad cacereña de Alcántara, construido entre los años 103 y 104, con una depurada estética construida como vigía permanente del Imperio Romano, sin olvidar los puentes sobre el Guadalquivir en Córdoba o el de Mérida sobre el Guadiana. Como último tipo de vía de comunicación tenemos los puertos. Para el Imperio Romano, cuyo crecimiento y expansión se dio fundamentalmente alrededor del Mediterráneo, el mar era una vía de comunicación esencial. En puertos destacados tenemos el de Ostia, que era la entrada de Roma al mar, Cartago, Alejandría, Tarraco y el puerto fluvial del Tíber junto al Aventino en Roma. El segundo bloque que hemos citado es la ingeniería hidráulica romana.
en la que se incluyen en primer lugar las termas, que eran templos del ocio y la salud, con baños calientes, fríos y templados, gimnasios, que desempeñaron un gran papel en las relaciones sociales romanas. Entre las más famosas están las termas de Caracalla, en Roma. En segundo lugar tenemos los acueductos, que solucionaban el problema de abastecimiento de agua. Son puentes soportados por gruesos pilares unidos mediante arcos de medio punto, coronados por un canal con una ligera inclinación para que corriera el agua. Como ejemplo, tenemos el acueducto de Segovia, que es sin duda la obra de ingeniería civil más importante de España. Fue construido probablemente en el siglo I después de Cristo, en la época de los Flavios o en la época de Nerva o Trajano, y que ha llegado hasta nuestros días en magníficas condiciones de conservación, siendo un ejemplo para los ingenieros civiles del siglo XXI. Fue construido para poder abastecer de agua a la ciudad de Segovia y es patrimonio de la humanidad desde 1985. Por último, tenemos las cloacas situadas en el subsuelo para recibir las aguas residuales vertidas a través del alcantarillado de la ciudad. Ejemplo de ello, tenemos la cloaca máxima en Roma. El último bloque en el que hemos dividido la ingeniería civil romana es la ingeniería militar, ya que las ciudades romanas estaban defendidas por murallas, con una vía de circulación en la parte superior que permitía la vigilancia. Las puertas de la ciudad tenían 3 barreras, la central para pasar los carruajes y 2 laterales para los peatones. En España tenemos numerosos ejemplos, las murallas de Zaragoza, de León, de Lugo, de Astorga, de Tarragona, entre otros. También podríamos hablar de otro tipo de obras de ingeniería civil, como son las presas y pantanos, como el embalse de Proserpina en Mérida, o de faros, como la Torre de Hércules en La Coruña. No cabe duda que aunque obras monumentales tales como el Coliseo o el Panteón en Roma llaman nuestra atención como grandes construcciones romanas, hay que ponerlos siempre en el plano de igualdad con las obras de ingeniería que hemos citado, por su perfección y durabilidad, por la conjunción perfecta entre el valor estético y funcional que tienen y que ha llegado hasta nuestros días. Junto a esta magnífica exposición de estas obras, sin duda, de ingeniería romana, de arquitectura romana, por terminar este capítulo me gustaría añadir, si me permiten, pues algunas otras que realmente son pues quizá las más conocidas de estas obras de ingeniería de arquitectura romana y que podemos ver en tantos lugares, ¿no? Sin duda el foro, ¿no? El foro que va a adquirir un carácter monumental, sobre todo después del siglo I antes de Cristo, debido a que la vida cotidiana se va a volver más compleja por los aspectos sociales, ¿no? Se requería un lugar ciertamente para las reuniones, ¿no? Por eso cada una de las ciudades contaba con un foro y una plaza central, en donde se exhibían estatuas de famosos políticos y emperadores, ¿no? Como ejemplos, sin duda ninguna, será el foro romano impresionante que llega hasta el Coliseo y el foro de Pompeya, descubierto pues después de la erupción de aquel volcán, ¿no? Por otra parte vemos los teatros, que son edificación con similitud griega, la cual va a estar adaptada a sus necesidades, ¿no? Los romanos van a variar su construcción abovedando las galerías, ¿no? Por ejemplo, el teatro magnífico de Liptis Magna en Libia, los anfiteatros, otra construcción de carácter monumental, la cual se va a conformar por una planta elíptica que se divide en el graderío para el público, la arena para el espectáculo y un conjunto de galerías subterráneas bajo la arena y el graderío que estaba sobre todo dedicado pues para las fieras, los luchadores, etcétera, ¿no? Otro, sin duda ninguna, elemento arquitectónico de ingeniería fundamental en el arte romano es el arco de triunfo, ¿no? No se entendería el arte romano sin estos arcos de triunfo, ¿no? Inicialmente tienen como utilidad conmemorar victorias, pero posteriormente se van a poder ver en todas las entradas de las ciudades, ¿no? Me fijo en este, digamos, elemento arquitectónico artístico de ingeniería, el arco de triunfo, porque es lo que más se va a repetir después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, esos arcos de triunfo, yo que sé, el de París, por ejemplo, ¿no? Tan famoso y que ciertamente es muy posterior, muchos siglos después,
al arte romano, ¿no? También es muy importante las basílicas, ¿no? Las basílicas que van a coger incluso su nombre, el cristianismo, pero nada tiene que ver con lo religioso, ¿no? La basílica va a ser una pieza fundamental en el arte y en la arquitectura romana, ¿no? Su utilidad estaba destinada a funciones de administración o reuniones de comerciantes, ¿no? Se va a caracterizar por tener una forma rectangular y su importancia se ve a futuro con el arte cristiano, ¿no? La más famosa, yo creo, pues es la Basílica de Magencio, ¿no? Y por último, pues podemos que pues ver la importancia de los templos, ¿no? También Roma era un pueblo religioso, ¿no? Un pueblo politeísta, pero ciertamente muy religioso, y de ahí la importancia de sus magníficos templos, ¿no? Se van a caracterizar estos por tener una similitud a un edificio fachada y tener una base elevada por la cual se llegaba mediante una escalinata, ¿no? Al contrario de los templos griegos, en Roma se va a emplear el orden toscano en los primeros tiempos y posteriormente emplearán el orden corintio, ¿no? Para mí el ejemplo más hermoso de estos templos romanos será pues el templo de Nimes en Francia. En cuanto a la escultura, vemos que sin duda ninguna pues la escultura va a estar centralizada en lo que llamamos el retrato y el relieve histórico, ¿no? Vemos cómo la ingente movilización de obras de arte que produjo la conquista de Grecia y Oriente hizo que llegaran simultáneamente a Roma escultores griegos y helenísticas de épocas y escuelas diversas, que con frecuencia los coleccionistas aristócratas reunían de forma muy desordenada. Esto a que va a dar lugar a un evidente eclecticismo, ¿no? Que va a marcar toda la evolución de la escultura romana, ¿no? Así como en Grecia veíamos era un poco uniforme, en Roma la escultura es de un estilo muy ecléctico. Lo cierto es que la producción escultórica en el arte romano es muy abundante. En los espacios públicos se hace omnipresente y en los espacios privados viene protagonizado por el retrato funerario, que ciertamente es de origen etrusco, ¿no? A partir del siglo I a.C. y hasta el segundo se reproducirán a personalidades significativas. Después, digamos que a partir del siglo III va a ser la presencia de los emperadores quien marcará totalmente la escultura. Los materiales, además del oro y la plata, serán primordialmente el bronce y la piedra, sobre todo piedras duras, como es el mármol y el alabastro. Hasta el siglo III las esculturas están normalmente policromadas, después se van a presentar ya muy pulimentadas, ¿no? Estilísticamente hay, como vemos, una cierta evolución desde planteamientos más realistas hasta formas muy idealizadas, en conciencia y en coincidencia con la divinización del poder, ¿no? Sabemos que en la época del emperador también se tenía que este era un dios, ¿no? De ahí la idealización en presentar a los emperadores como dioses. La constante la encontramos sobre todo en los que se van a convertir en los géneros más característicos de la escultura romana, como es el retrato y el relieve histórico, ¿no? El retrato, como vemos, va a presentar un doble origen. Por un lado, el retrato etrusco y por otro, pues ese conducto helenístico como retrato psicológico, ¿no? Tiene una finalidad, ya que se utilizó con fines propagandísticos o como recuerdo, ¿no? Roma transmitió durante siglos esta estética etrusca y griega, comenzando a finales de la República con los bustos de sus antepasados, ¿no? Estos se colocaban sobre todo en los columbarios o en sus nichos de cenizas, ¿no? Entre estos retratos, bustos, los más hermosos, al menos para mí, pues son el busto, por ejemplo, de Junio Lucio Brutus o el de Augusto Prima Porta o ese magnífico retrato ecuestre de Marco Aurelio, quizá el único que se ha conservado tal cual y ha llegado hasta nosotros, y que es un poco lo que llamamos, y está sobre todo pues en
en la plaza del Campidoglio, ¿no?, que todos podemos ver en Plaza Venecia, ¿no? Por otra parte, el relieve histórico va a alcanzar en Roma ese elevado nivel técnico y artístico, ¿no? Va a servir para contar historias a través de imágenes, ¿no?, a falta de otros medios, y el poder siempre tiene mucho que contar y que conmemorar, ¿no? ¿Dónde se hacía? Pues en los arcos triunfales, en los frisos arquitectónicos, en las columnas y monumentos de variada índole y que se decoran a partir del reinado de Augusto, con escenas en las que los emperadores van a dar a conocer a la ciudadanía sus virtudes militares, políticas y religiosas, ¿no? Por otra parte, ¿cómo se hacían? Pues era con un marcado carácter realista, en el que se daba cabida a múltiples retratos, tipos raciales, vestimentas, paisajes naturales y arquitectónicos sumamente identificables, ¿no? Pronto va a surgir la inquietud por representar la profundidad a través de distintos grados de relieve e incisiones que van a destacar gradualmente y se van a liberar un poco, ¿no?, de lo que llamamos el plano, ¿no? Para mí, tres relieves históricos, los más impresionantes, es el Arapachis, el Arco de Trito y la columna de Trajano, que encontramos sin duda ninguna en la bellísima ciudad de Roma. Siempre decimos, y más en este caso, que el tiempo es nuestro mayor enemigo, ¿no? Pero bueno, por decir alguna cosita de la pintura y el mosaico, vemos cómo el conocimiento de la pintura romana va a depender en buena medida del azar que supuso la erupción del Vesubio en el año 79 después de Cristo, y que ha permitido la conservación en un excelente estado de las pequeñas poblaciones de Pompeya y Herculano, y que las pinturas al fresco que estaban allí pues es en estuco y las hemos encontrado, ¿no? Prácticamente de la pintura en el arte romano lo hemos perdido todo, ¿no? Por eso podemos sumar también a esto algunos conjuntos hallados en Roma, y poco más nos queda tristemente de la pintura, ¿no? De esta pintura de Caballete, que no es el fresco al que nos hemos referido ahora, que también se practicaba en Roma, la pintura de Caballete, por desgracia nada ha sobrevivido, sino solo los retratos funerarios pintados al temple sobre los ataúdes en el Fayum y alguna otra ciudad egipcia, ¿no? Mejor suerte han corrido por los pavimentos de mosaicos, de los que se preservan espléndidos conjuntos, ¿no? Sobre todo encontramos de los siglos II al IV después de Cristo, ¿no? Vemos en la pintura que frente a la importante proyección pública de la escultura que hemos podido comprobar, los pintores y mosaístas trabajaban sobre todo en contextos privados, no públicos, como eran los palacios, las casas, las villas, y con un propósito fundamentalmente ornamental, ¿no? Esto es pues lo que hemos dicho, que se haya perdido casi todo, ¿no? Vemos que naturalmente pintura mural y mosaicos confluían en los mismos espacios, ¿no?, y terminaban formando parte de un mismo programa ornamental, ¿no?, por lo que no es de extrañar que ambas técnicas experimentaron una evolución solidaria, ¿no?, y comportan en ocasiones motivos y tendencias, ¿no? Es verdad que hay pues 4 estilos distintos, como son las incrustaciones arquitectónicas, el ornamental y el ilusionismo arquitectónico, ¿no? Pero no tenemos tiempo pues para dar muchos más detalles, ¿no? Simplemente me gustaría decir que de lo que conocemos en general, la pintura tenía una pincelada ágil y suelta, y que gracias a las matizaciones de los colores y al uso de la luz se conseguía dar sensación de volumen, ¿no? Esto es muy importante en las pinturas que hemos encontrado, ¿no? En cuanto al mosaico, pues vemos que se utilizó muy ocasionalmente para los muros, pero generalmente eran pues para hacer suelos, eran los pavimentos, ¿no? En cuanto a las técnicas más empleadas del mosaico, que creo que puede ser muy interesante de este programa, pues fueron lo que llamamos estas técnicas, ¿no? Al menos pues 4 fundamentales, ¿no? Uno que llamamos el opus tessellatum, en el que cada pieza, que se llama tesela,
era una pequeña unidad cúbica de alrededor de 1 centímetro de arista, ¿no? Generalmente se utilizaba para dibujos de formas poligonales o rectilíneas, ¿no? Otra técnica era el opus vermiculatum, que eran piezas muy pequeñas e irregulares, con lo que el trabajo resultaba mucho más minucioso y se parecía mucho a la pintura, con lo que, digamos, era muy valorada esta técnica, a la vez que más cara, ¿no? Luego otra técnica era el opus sectile, que era una técnica que consistía en cortar las piezas con formas adaptadas al dibujo y componerlo con losetas de mármoles de colores de variada forma y tamaño, ¿no? Y ya la última técnica del mosaico pues es una que llamamos la emblemata, ¿no? Que son mosaicos pequeños y que se colocan en el centro de una composición terminada con decoración geométrica mucho más sencilla, ¿no? Desde el siglo III se van a emplear teselas de vidrio, ¿no? Que va a ser otra de las grandes conquistas del arte pues en el mosaico romano, y que esto que va a ser pues nos va a dar una posibilidad impresionante en lo que llamamos la variedad cromática. Cuánto me hubiera gustado, como hemos hecho en otros programas, pues ser un poco pues con alguna obra en concreta, pero ya ven el tiempo que se nos ha agotado enseguida, ¿no? Yo a que les invito a que vayan a Roma, a que vayan a Italia, a que vayan al corazón de algo que es único y a que sueñen. Ahora que hemos estado en el confinamiento, pues yo les invito cuando se pueda a que no tengan miedo, a que después de este periodo yo estoy convencido que ir a Italia, ir a Roma, ir a Nápoles, por ejemplo, a Pompeya, ¿no? A ver estos rastros del arte romano es soñar, es una experiencia increíble, ¿no? Es verdad que vamos a los foros hoy día y a lo mejor algunos dirán, pero si es que solo son piedras tiradas por el suelo, ¿no? Tristemente, como me decía un amigo que fue, ¿no? Pero es el que no tiene capacidad de soñar. Solo fíjense, pasear por aquellos foros, podemos estar horas y horas imaginándonos, soñando cómo era la vida en aquella época, reconstruyendo con la mente cómo serían aquellos edificios, dándonos una idea de lo que sería aquel magnífico foro hasta llegar al Coliseo, ¿no? O el mercado de Trajano. Para mí es uno de los arquitecturas romanas que más me impresiona, ¿no? Es verdad que hoy son unas ruinas situadas en las laderas del Quirinal, ¿no? Una de las 7 columnas de Roma, al noreste del centro de la ciudad, y que está situado en el foro romano, ¿no? Un mercado de Trajano que fue construido, fijaros, hacia el 112 después de Cristo, ¿no? Y que es para mí una de las mejores, un mejor ejemplo de la arquitectura de la antigüedad, ¿no? Uno de los productos del ingenio de Apolodoro de Damasco, ¿no? Que fue uno de los arquitectos más famosos de su época y que fue el propio diseñador del foro de Trajano, ¿no? Un mercado que, fijaros, tenía nada menos que 150 tiendas, lo cual podemos decir que es un centro comercial de nuestra época, ¿no? Tú entrabas y encontrabas un montón de tiendas, ¿no? Y lo más espectacular es que en ese centro comercial hemos encontrado algo que era las ruinas de lo que fue una biblioteca, ¿no? Y qué bonito es poder ver cómo en un centro comercial, a diferencia de los nuestros, pues había una biblioteca, ¿no? Y fijaros, incluso estaba tan estructurado que podías comprar pescado fresco, como en un vivero, que se cogían el pez y te lo daban vivo, ¿no? Y era igual que el nuestro, ¿no? Estaba todo, y al final, la tercera planta, pues sabemos que estaban los servicios administrativos, ¿no? ¿Qué nos puede dejar este arte romano que hemos visto? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Fijaros, los caminos, las aguas, los saneamientos, los centros comerciales, las tiendas, la casa, todo, absolutamente todo, se lo debemos a la gran Roma, a la gran cultura romana, que es verdaderamente apasionante.
apasionante, ¿verdad? Esta cultura romana, una cultura que pervive realmente hasta nuestros tiempos, ¿no? Yo siempre, como a lo largo de tantos siglos, ¿no? Nos hacemos siempre la misma pregunta, ¿no? Nos podemos preguntar, que quizás muchos han pretendido responder a esta gran pregunta, ¿no? ¿Cómo esta Roma impresionante, grande, imbatible, ¿no? Perdió ese poderosísimo poder y acabó su imperio, ¿no? Ciertamente un misterio, ¿no? Ciertamente pues no es debido a un solo factor, ¿no? Es verdad que es una realidad compleja y que yo estoy convencido, como así pues lo dicen numerosos historiadores, o quizá cada uno ha profundizado en un matiz o en una respuesta, pues que se debió ciertamente a múltiples factores, ¿no? Pero de lo que yo no tengo duda es que uno de los factores que realmente influyeron mucho en la caída del Imperio Romano, pues fue al final que este imperio dejó de tener ideales con toda su corte de bajezas y de inmoralidades, ¿no? Perdió en definitiva su propia identidad, algo que nos tendría que hacer pensar a nosotros y aprender, porque esta Europa, viejo Occidente, tanto estamos renunciando y tanto estamos negando nuestros orígenes, nuestra historia y nuestras raíces, y veremos a ver con el paso de los años o de los siglos qué dirán de nosotros, ¿no? La antigua Roma, queridos amigos, sigue siendo relevante por razones muy distintas, ¿no? Pero sobre todo porque el arte romano nos ha proporcionado un modelo y un lenguaje, yo creo, que siguen definiendo nuestra manera de entender el mundo y reflexionar sobre nosotros mismos, desde la teoría más elevada hasta el humor más chabacano que encontramos incluso en muchos restos de paredes arqueológicas que aún hoy podemos leer, ¿no? Por eso son capaces este arte de provocar en nosotros el asombro, el horror, la admiración, o realmente pues retomar tantos temas que nos invita a reflexionar también el arte y la cultura romana, ¿no? Desde luego la cultura occidental es verdad que no es solo la heredera de este pasado clásico, ¿no? Y también sería solo una pobreza, porque tiene pues tantas influencias y tantas raíces, ¿no? Ya hemos dicho incluso el cristianismo, ¿no? No se entendería esto Europa solo, ni el mundo, desde lo que es la cultura griega, romana, sino desde luego sin el papel del cristianismo en nuestro occidente, ¿no? Algo que muchos hoy quieren borrar, ¿no? Ahora bien, sabemos que al menos desde el Renacimiento muchas de nuestras premisas sobre el poder, la ciudadanía, la responsabilidad, la política, el imperio, el lujo, la belleza e incluso el humor se ha formado y puesto a prueba en un diálogo constante con los romanos y con sus textos, ¿no? Lo vemos incluso en el vocabulario común de la vida ordinaria o de la política moderna, y vemos también hoy las frases hechas y los tópicos que han pasado hasta nuestros días, ¿no? La historia de Roma, por tanto, se reescribe sin parar. Es una labor en marcha y siempre hay que corregir los mitos y las medias verdades de los que vivieron antes, como sin duda después las culturas venideras tendrán que corregir los nuestros, ¿no? Al año pasado hacía yo un seminario, un curso impresionante en el Museo Arqueológico aquí en Madrid sobre precisamente la pervivencia de Roma en nuestra cultura y en nuestros días, ¿no? Algo impresionante que a mí pues me dejó con la boca abierta a descubrir que incluso hasta los bomberos, la policía, tantas cosas que tenemos hoy día, tantas instituciones políticas, culturales, sociales, religiosas, porque la Iglesia no podemos olvidar que gran parte de lo que hoy tenemos, incluso la estructura jerárquica, viene del Imperio Romano, con los mismos incluso nombres que tenían los romanos, ¿no? Por eso vemos que la historia de Roma pues duró más de 1000 años, 2000 años, si tenemos en cuenta pues todo el Imperio Bizantino de Oriente, ¿no? Para bien o para mal,
pues Roma está enraizada ya para siempre pues en nuestras tradiciones políticas, culturales, literarias, religiosas incluso, y en nuestra misma forma de pensar. Por eso no es arriesgado decir que desde el año 19 a.C. no ha habido ni un solo día en que alguien en alguna parte del mundo no haya leído, por ejemplo, la obra cumbre de esta cultura romana, que es la Eneida, ¿no? Y no hay muchos libros del que se pueda decir lo mismo, excepto de la Biblia, que de los que realmente se pudieran leer, incluso hasta hoy, y sigamos leyéndolo, ¿no? Por eso yo no pretendo, digamos, formar un club de fans de la antigua Roma, ¿no? Pero realmente yo creo que no nos hacemos ningún favor realmente a los romanos considerándolos simplemente héroes, ¿no? Sino que fueron algo mucho más profundo, ¿no? Pero tampoco nos haríamos ningún favor a nosotros mismos si no nos tomamos en serio y renunciamos a nuestra larga y complicada y apasionante conversación con ellos, ¿no? Como decía el dramaturgo Pierre Corneille, Roma no está en Roma, está toda entera en donde estoy yo. Queridos amigos, queridas amigas, gracias un domingo más por estar ahí y conversar juntos, ¿no? Me gustaría despedir este programa con una de las frases de uno de los emperadores más prestigiosos del Imperio Romano y el que realmente yo guardo una especial simpatía, ¿no? El último se llama de los 5 buenos emperadores que lograron la mayor expansión, no solo militar, sino sobre todo cultural, del Imperio Romano, y no en vano fue apodado el sabio y el filósofo por su particular dedicación a la filosofía, ¿no? Como bien sabrán, me refiero al gran Marco Aurelio, quien escribió, fijaros, un hombre no debería tener miedo a la muerte, sino que debería tener miedo a no empezar nunca a vivir. Esto nos enseña Roma, a vivir. Y quienes seguimos sintiendo Roma no solo como una ciudad a la que vamos pues en algún momento de nuestra vida, sino quienes consideramos Roma nuestra casa, quienes consideramos Roma nuestra verdadera patria, a pesar de que no hemos nacido allí, Roma nos ha enseñado y nos sigue enseñando no solo a vivir, sino que la vida sea eso, vida, pero no podemos contentarnos menos que sea vida. Buenas noches y les espero el domingo próximo.